Gracias por continuar siguiéndonos a través de nuestras redes sociales en Prisma, Centro de Atención Avanzada. Y es que tenemos muchos cuestionamientos en torno a las enfermedades y trastornos que hoy por hoy se atienden con nuestros especialistas Prisma. Una de sus principales dudas versa en torno a un trastorno en concreto que ha sido muy manejado en telenovelas, películas, series de televisión y que inclusive se ha hecho prácticamente del uso de chicos y de grandes. Hablamos en concreto del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Pero la justa realidad es de que conocemos muy poco de las implicaciones en torno a lo que es el TOC. Esto ha generado muchas dudas que afortunadamente usted nos ha hecho llegar a través de las redes sociales y por tal motivo pues nos encontramos de nueva cuenta con nuestro especialista en psiquiatría con una alta especialidad en psicogeriatría aquí en Prisma Centro de Atención Avanzada, el doctor José Luis Olivares Neumann. Doctor José Luis Olivares Neumann, es un placer tenerlo con nosotros y sobre todo que nos ayude a clarificar en esta charla pues todo lo que tiene que ver con el TOC, porque inclusive se ha vuelto justificación para determinadas conductas en el ámbito laboral, pero también con los propios amigos. Muy buenos días, doctor, y pues bueno, clarifíquenos todas estas dudas que tenemos del TOC. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, el día de hoy me parece interesante hablar sobre este trastorno, el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno pues bastante común, alrededor de 2 a 3% de la población lo tiene, pero eso no quiere decir que las personas que lo tengan acudan a una atención adecuada, acudan a obtener un diagnóstico adecuado y recibir el tratamiento necesario de este trastorno. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la presencia de dos síntomas. Uno es la presencia de obsesiones y otro la presencia de compulsiones. Puede haber uno u otro y de todas maneras el TOC no se necesitan los dos necesariamente. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión la podemos definir como pensamientos intrusivos, es decir, repetitivos. También pueden ser la presencia de imágenes o actos repetitivos que no podemos quitarnos de nuestra mente. Vienen una y otra vez, aunque queramos desplazarnos, aunque queramos resistirnos a su presencia, y que generalmente se nos hacen absurdos. ¿Sí? Que uno piensa, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué me llega a la mente, por ejemplo, el pensar que uno está contaminado si ya me lavé las manos? ¿Sí? Y esto, a pensar los absurdos, causa mucha ansiedad, mucho estrés, y en ocasiones viene la presencia de la compulsión, que es el acto, que es la conducta, que va a ser la liberadora del estrés causado por la obsesión. Hay muchos tipos de obsesiones. Por ejemplo, obsesiones asociadas con la limpieza o contaminación, que eso es algo bien común ahora con la situación de pandemia en la que nos encontramos. La gente que ya tenía este tipo de obsesiones ahora las tiene más y en ocasiones ya no se les hace absurdo, ¿no? Por el riesgo de contagio. Pero es el pensar constantemente que aunque ya hubo todo un proceso de desinfección, de la mal llamada sanitización, que se debería llamar desinfección, sigue pensando que puede estar contaminado o que puede contagiarse en ese momento de alguna enfermedad, en este caso, por ejemplo, puede ser COVID, y se lava constantemente las manos, una conducta muy compulsiva, o se echa constantemente desinfectante en aerosol, esto ocasionando inclusive laceración de las manos, por ejemplo, o alergias y presencia de daño en la piel por tanta presencia de compulsiones. Hay otros tipos de obsesiones, como puede ser la duda patológica, la clásica duda patológica en la cual, que eso nos puede pasar a todos, y ahorita vamos a ver qué es normal y qué no es normal en la presencia de obsesiones. Por ejemplo, el tener la duda de dejé abierta la puerta, la cerré adecuadamente y regresamos y tenemos la compulsión de verificar. Llevamos en el automóvil, por ejemplo, vamos rumbo a un lado y llega la obsesión, ¿no? La dejé abierta, está cerrada y regresamos a verificar. Eso es algo bastante común. Eso inclusive hay personas que llegan a perder mucho tiempo de su día verificando. Hay otro tipo de obsesiones como pueden ser las obsesiones de simetría, por ejemplo, ¿no? Obsesiones también de pensamientos prohibidos, pensamientos de agresión, que eso puede pasarle a las madres en el posparto, los recién nacidos, de que llega la obsesión de que no saben por qué, pero tienen la idea de que en cualquier momento van a lastimar a su bebé. Eso provoca un sufrimiento sumamente intenso
y ellas piensan que es totalmente absurdo e ilógico. Hay ocasiones en las cuales no identifican el motivo y hasta llegan a pensar que tienen un mal de ojo o están malditas. No, es presencia de obsesiones y les causa muchísimo estrés. Hemos visto, doctor, yo recuerdo una película muy famosa del actor Jack Nicholson y de Helen Hunt. La película, si mal no recuerdo, se llama Mejor Imposible. Y donde hace precisamente, pues, parodia, porque al final de cuentas se trata de una comedia, pero que retrata la realidad de pacientes con este tipo de trastorno, a lo mejor muy potencializado. Es decir, esta persona que está obsesionada con la limpieza, que por cada lavado de manos usa un jaboncito y en cuanto lo termina lo desecha. Además de usar, por ejemplo, agua muy caliente para también ayudar a lo que es la desinfección, el evitar que ingresen a determinados espacios del hogar para precisamente evitar la entrada de gérmenes. Y que entre en mucho conflicto, por ejemplo, cuando hay mascotas o otras personas entran a su espacio vital y que le alteran todo lo que en su momento él había construido en torno a su realidad. Esto, pues bueno, lleva a situaciones cómicas, en otro momento de la película, inclusive trágicas, de confrontación, de lucha y incluso de rompimiento con los esquemas que se tienen como sociedad. Esos son casos que a lo mejor pudiéramos considerar como exagerados y que uno, en lo personal, podría decir, bueno, a lo mejor, pues yo no estoy así, yo no tengo TOC porque la verdad yo no soy tan exagerado. Pero ahorita mencionaba ciertos factores o ciertas cositas que pueden a lo mejor parecernos normales, pero que para ustedes los especialistas pueden ser foquitos amarillos que nos pueden alertar sobre algo más que puede existir. ¿Estos cuáles serían los puntos que tendríamos que empezar a vigilar o que podríamos tener que empezar a identificar para poder decir, ah, caray, esto no es normal? Tengo que acudir con el especialista, tengo que empezar a preguntar sobre esto que empieza a tener alteraciones sobre el desarrollo de mi vida y sobre mi relación, sobre todo con los demás. Totalmente, causan impacto en diferentes esferas de la vida. La película es muy buen ejemplo. Un criterio para poder definir la presencia de trastorno obsesivo compulsivo es que la presencia de obsesiones y compulsiones a lo largo del día, si las vamos sumando, sea de al menos una hora. Una hora pensando constantemente en estar contaminado y una hora lavándose las manos, por ejemplo. Una hora dudando constantemente en el trabajo, dudando constantemente en la casa, vi el gas, es del gas. Una hora pensando en estas ideas probablemente agresivas, pero no nada más una hora, puede ser pocos minutos, pero si causa sufrimiento, ansiedad y disfunción, ya es un criterio diagnóstico que requiere tratamiento. La película pues se dan cambios en los cuales con ayuda de motivación y con ayuda de las relaciones mejora esta persona, pero la realidad es que se requiere una intervención adecuada tanto psiquiátrica como psicoterapéutica para poder obtener cambios adecuados en la vida de las personas con trastorno obsesivo compulsivo. La buena noticia es que son tratamientos muy seguros y se obtiene una buena tasa de respuesta en la mayoría de las personas. ¿Cómo tratar de identificarnos? Si vemos a alguien que constantemente, el clásico, está lavando las manos, que constantemente puede tener como rituales inclusive extraños, ¿no? Hay gente que tiene que dar vueltas, hay gente que tiene que tocar 3 veces la puerta, que también puede haber estas obsesiones, estas confusiones de numeración o simetría, y que se nos hacen a nosotros absurdos, y si les preguntamos, y si no, es que no sé por qué lo hago, me genera tranquilidad, me alivia, quizá ya esté presentando, tenga la presencia del trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno que causa mucho sufrimiento, que causa mucha disfunción y que se tiende a normalizar como otros trastornos psiquiátricos. Es muy importante saber que hay posibles intervenciones enfocadas en mejorar la calidad de vida y en continuar prácticamente normal con la vida cotidiana.
Pero tú ahorita te acabas de mencionar dos cosas que son muy importantes. La primera de ellas es la normalización social de este trastorno, porque es un término muy manoseado. Decimos, bueno, a lo mejor todos podemos tener algo de este trastorno, porque si uno empieza a referirse a estos factores que usted nos mencionaba, lo más concreto, el tener la certidumbre de que cerré mi casa, o cerré el cajón de la oficina, o apagué las luces del baño, que a lo mejor para nosotros es normal decir, ay, voy a echar otra checadita, a otros estadios de este propio trastorno que pueden ser mucho más graves y que a lo mejor nosotros nos damos cuenta por esta normalización, pero que personas queridas o allegadas pues nos han hecho ver a lo mejor de una manera no tan explícita, pero que se enmarca en una palabra muy descriptiva. Ay, eres muy idiático con la forma en cómo llevas tus cosas. Eres muy idiático. Creo que por eso le quiero preguntar, doctor, cuando alguien se refiere a uno como una persona idiática, ¿pudiera tratarse de este tipo de trastorno? Hay que tratar de identificar los posibles diagnósticos diferenciales y la presencia de otros trastornos. Uh-huh. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, pero de personalidad. ¿Sí? En este trastorno, o en esas personas que suelen ser muy obsesas, suelen ser demasiado detallistas y perfeccionistas en su vida cotidiana. Uh-huh. Eso no quiere decir que estas personas tengan la presencia de obsesiones y compulsiones. Solamente son muy detallistas y muy perfeccionistas, que puede ser un rasgo de personalidad, pero puede convertirse en trastornos y causa disfunción. En algunas ocasiones, tanto el trastorno obsesivo compulsivo como el trastorno obsesivo de personalidad van de la mano. ¿Sí? Entonces aquí lo que se tiene que hacer es una evaluación detallada para ver si está o uno u otro o ambos. ¿Sí? Se puede ser muy perfeccionista, muy idealista, inclusive se puede considerar una cualidad que nos ayuda a funcionar mejor en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, pero en un caso extremo puede causar alteración, disfunción y sufrimiento. Es decir, doctor, el que una persona sea perfeccionista no quiere decir que tenga el trastorno obsesivo compulsivo. Puede ser otro factor, pero no es algo que podamos dar ya como un diagnóstico de bote pronto, sino que uno tiene que acudir con el especialista para que se tenga que dar esta valoración y un diagnóstico adecuado. Es decir, perfeccionismo no es sinónimo de TOC, porque en la vida diaria y sobre todo en estas épocas de modernidad, quien es exagerado en el orden o en la limpieza se le llama que dice, es que tienes TOC, o justifican esas acciones, es que probablemente tengo TOC, o tengo TOC. Oye, ¿ya fuiste con un especialista? No me lo han dicho, pero es que pues yo lo sé, por lo que he visto, tengo TOC. O sea, esto realmente no es así. Exactamente, es un diagnóstico que ya la gente, por lo mismo, está empapada de información y de películas, ya se lo hacen como de camión y no es así. El ser perfeccionista no quiere decir que se tenga el trastorno obsesivo compulsivo, quiere decir que se tiene un rasgo de personalidad y que si funciona la persona adecuadamente puede seguir siendo perfeccionista sin problema. Uh-huh. El problema con los extremadamente perfeccionistas, detallistas, es cuando hace un trastorno, cuando el perfeccionismo extremo, ese detallista extremo, provoca alteraciones en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, encontrarse con otra persona perfeccionista y competir por cuáles formas están de manera más adecuada. Eso podría causar una alteración en alguna relación, y ahí es cuando se requiere un tratamiento, principalmente psicoterapéutico. Okay. Otra pregunta que surge y que nos han dado a través de las redes sociales, porque esto pues afecta tanto a quien tiene el trastorno o es un candidato a tener este diagnóstico, y otro es el que pueda dar el cuidador o el familiar. Esto, por ejemplo, en situaciones en donde presenta rasgos de tener algún tipo de obsesión, pero que en otros aspectos de su vida pues puede tener
condiciones que dicen, es que no te entiendo. Pongo el ejemplo que nos ponían en las redes sociales. No entiendo a mi pareja porque él dice que tiene TOC, pero su escritorio es un desastre, pero no me deja hacerle la limpieza o ayudarlo a ordenar porque dice que él entiende cómo están cada una de sus cosas y no quiere que le mueva nada, aunque eso es un desastre, o visualmente para uno o para quien acompaña es un desastre. O la persona que tiene hábitos higiénicos, por ejemplo, yo no puedo levantarme o empezar el baño o empezar otro tipo de actividad por las mañanas si antes no voy al baño y hago determinado ritual. Es decir, hay cuestiones que dicen, no, esta persona es un relajo, pero que en determinadas situaciones son, pues ahora sí, compulsivas en cuanto al rigor con el que quiere que se hagan. Esto tiene que ver con el TOC. Es posible el combinar el desorden mental con la obsesión. Claro, completamente. Son muy buenos ejemplos. Y si se identifica algo así, sí habría que explorar más a fondo si existen más obsesiones, más compulsiones que seguramente van a estar presentes. Aquí el mensaje es, si solo es un ritual matutino que dura 5 minutos y sería el único síntoma que se muestra y no causa disfunción, pues no habría ningún problema en por qué cambiar a la persona, ¿me explico? Pero si es ese ritual, más otros 5 rituales que van a provocar que el día se esté llenando de distintos rituales que el familiar no entiende, que causan disfunción a todo el entorno y a la persona, ahí es donde se debe de hacer una intervención y un tratamiento adecuado. Hay, por ejemplo, un subtipo, bueno, en algunas se define como un subtipo de trastorno obsesivo compulsivo, que es el trastorno por acumulación, que eso también es muy extremo, las personas acumuladoras. Justamente salió la noticia de que en Estados Unidos una ex ganadora, creo que del Grammy, o no, de un Emmy, apareció momificada después de unos meses que no se sabía nada de ella, debajo de todas las cosas que acumulaba en su casa. ¿Sí? No son casos extremos porque la persona que ahí generalmente no causa una disonancia, no causa una disfunción. De hecho, las personas suelen acumular cosas, eso sí, muchas veces absurdas. Y hay casos extremos en que suelen llenar la casa y que nada más hay un espacio muy pequeño para ellos para poder habitar. Son casos extremos difíciles de tratar, pero que también hay que tratar de identificar. Hay inclusive personas que acumulan animales, por ejemplo. Ok, entonces aquí hay un rasgo muy importante en cuanto a cómo se puede manifestar la obsesión. Entonces, quitar ese estereotipo, no sé si es correcto mencionarlo así, estimado doctor José Luis Olivares Neumann, especialista en psicogeriatría, en torno a que el TOC es sinónimo o es una cualidad de personas altamente ordenadas e higiénicas, sino que este trastorno también se puede manifestar en los acumuladores y en personas que pueden tener esta obsesión por sentirse preparados ante cualquier contingencia con el agrupamiento de cuestiones insospechadas. El tornillito, la tuerca, el juguetito roto, pero que a lo mejor no se sabe si uno lo va a poder reparar en X, Y años o va a servirme de refacción para otra cosa que a lo mejor no ha llegado a mi vida, pero uno dice, no, lo voy a guardar porque probablemente en un futuro lo voy a utilizar, aunque aún no tenga con claridad si esto va a ser posible o no. Sí, muchas veces el acumulador trata de justificar constantemente el motivo de la acumulación. Pero hay ocasiones en las cuales ya ni siquiera el mismo acumulador identifica el motivo, simplemente acumula y acumula. En ocasiones pueden llegar a acumular hasta basura. ¿Sí? Hay acumulaciones muy absurdas, por ejemplo, palitos de paleta, papeles que se encuentran, piedras. Hay muchos tipos de acumulación. Es un trastorno grave, muy difícil de tratar, el de acumulación. El TOC puede llegar a ser grave, pero ese es sumamente tratable.
¿Genera ansiedad, doctor? ¿Qué puede generar el TOC? O sea, por lo que usted está mencionándonos, el TOC, lejos de ser es una cualidad, es una condición de las personas que puede tener implicaciones para su vida y su relación con los demás y por lo tanto requiere un seguimiento y tratamiento por parte de profesionales y no solamente el diagnóstico a la ligera. Entonces, ¿qué implicaciones fisiológicas y sociales puede traer este trastorno obsesivo compulsivo? Sí, como comentaba usted, puede causar muchísima ansiedad, muchísimo estrés, la presencia de un especificador desde el TOC, que es la presencia de resistencia a las obsesiones y a las compulsiones. La persona con obsesiones puede tratar de resistir mentalmente a que no lleguen estas obsesiones y esto genera mucho desgaste. También a que tratar de resistir a que no lleguen las compulsiones. El TOC también puede especificarse por el grado de insight, llamado en español no muy bien, introspección que se tiene sobre la obsesión, es decir, yo sé que lo que pienso no está bien pensarlo, ¿no? Por decirlo así, el insight de introspección. Y el tener alto grado de insight y de introspección puede ayudar mucho a el tratamiento psicoterapéutico, porque de ahí se agarra la técnica, generalmente es terapia cognitivo-conductual, la que tiene más evidencia para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo, junto con el fármaco, y eso ayuda mucho a mejorar el tratamiento, la presencia de resistencia y de introspección. Hay ocasiones en las cuales la vida se hace un ritual constante en situaciones muy graves y la persona ni siquiera identifica que está teniendo la conducta ritual. Ya se hace muy difícil de tratar, inclusive llegan allá a un grado más de un trastorno psicótico que de TOC. Eso no es lo más frecuente. Ok, entonces esto no es lo frecuente, pero son señales de alerta de algo que se tiene que atender. ¿Cuáles serían los procesos o cuál sería el camino que tendría que seguir una persona que empieza a tener este tipo de señales? Pues a lo mejor no de alarma, o muy probablemente sí, pero que se convierten en señales ámbar de que tiene que acudir con un especialista para poder tener una opinión profesional respecto a lo que en ese momento se está identificando. ¿Y cuáles pudieran ser estos tratamientos? Ya nos adelantaba usted, doctor José Luis Olivares Neumann, médico psiquiatra especialista en psicogeriatría, de que no es un trastorno fácilmente tratable o curable, pero probablemente sí controlable. ¿Cuáles serían estos pasos que tendría que seguir uno y también la línea que tendría que seguir el especialista en la salud para poder apoyar a este tipo de personas? El primer paso es la primera consulta psiquiátrica. Atreverse a acudir con su psiquiatra, con el que ustedes crean conveniente, para traer un diagnóstico detallado de trastorno obsesivo compulsivo y descartar diagnósticos diferenciales. Una vez obtenido este diagnóstico, se brinda un tratamiento farmacológico. La base son los antidepresivos, inhibidores de recaptura de serotonina, a diferentes dosis y esperar varias semanas a que el medicamento haga efecto. Pero a la par, enviar a nuestro paciente con un socio, con un colega, psicoterapeuta especializado en terapia principalmente cognitivo-conductual, realmente con un grado de maestría, que va a diseñar un plan de tratamiento psicoterapéutico a la par del tratamiento farmacológico. Generalmente se obtienen respuestas en las primeras 5 semanas de tratamiento, hay que ser pacientes, y se van ajustando los fármacos poco a poco hasta tratar de eliminar en tiempo la presencia de obsesiones y compulsiones. Los pacientes me dicen, es que antes todo el día estaba pensando en esto, antes todo el día estaba lavándome las manos, ahora doctor solamente son 3 horas al día de 18 a 24 que lo estaba haciendo. Vamos obteniendo respuesta, ¿sí? Pero podemos ir ajustando fármacos y poder apuntalar también la terapia para que estas 3 horas vayan reduciéndose a la menor cantidad de minutos posible, o que si se presenta se logre desplazar la idea de la mejor manera posible. Generalmente en el TOC tratamiento la idea no, esta obsesión no se logra desplazar, no se logra quitar
pero ya con ayuda del fármaco y de la terapia se logran quitar distorsiones cognitivas, pensamientos irracionales y tener la calidad de vida adecuada. Es decir, doctor, eso es algo también muy importante para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. El tratamiento como tal del TOC no se soluciona de la noche a la mañana con un chocho. Es decir, tiene que haber un tratamiento y tiene que haber, y creo que es importante luego recalcarlo porque también por obviar tiempos en las películas, series, uno cree que tomándose la pastillita por arte de magia, cual si fuera una píldora de Matrix, se nos abre la realidad. Y esto no es así, es decir, los medicamentos tienen un periodo muy claro de tiempo en cuanto a sus efectos palpables en la vida del paciente, y estos no son cuestión de segundos o minutos, sino que es una progresión que se va dando con el transcurso del tiempo e inclusive puede llevar semanas. Así es, o meses. O Tienen que meses. ser muy tolerantes, muy pacientes, porque no hay forma de hacer que mejoren en pocos días o en pocas semanas. El tratamiento tarda, llegar a un equilibrio neuroquímico en los diferentes circuitos cerebrales en los cuales está involucrado el TOC, tarda. El llegar a una remisión total es posible, pero tienen que haber ajustes al fármaco cada cierto tiempo. Okay, entonces, esto es muy importante. No solamente es el chocho, no solamente es el tiempo, sino también entonces es el seguimiento, o lo que ustedes le llaman, de una manera muy correcta, el apego al tratamiento que del especialista. Ese punto es importantísimo. La causa más frecuente de recaídas en cualquier trastorno mental, pero también incluido el TOC, es que la persona se confía y se deja de tomar los medicamentos. Entonces, esto es bien importante. Para enfermedades o padecimientos, trastornos en el ámbito de la psiquiatría, la deserción, el confiarse, el no tener un apego o no seguir las indicaciones del especialista o retirar el medicamento antes que el propio especialista haya hecho la evaluación, pueden ser condiciones importantes de recaída, y esto puede llevar a un recrudecimiento del trastorno, doctor. Puede llevar inclusive a estadios más graves del trastorno o la enfermedad. Sí, a veces no se vuelven a identificar los síntomas y no se regresa al tratamiento. Se puede agravar muchísimo y presentar otros trastornos como depresión principalmente, que pueden llegar a poner en riesgo la vida de la persona. Ok. Una pregunta que también nos hacen a través de las redes y que he ido involucrado a este tema muy popular, muy manoseado, lo que es el TOC o trastorno obsesivo compulsivo, tiene que ver con el lado del cuidador, porque así como en el Parkinson o en el Alzheimer, tenemos personas a nuestro alrededor para quienes puedan tener este trastorno que cuidan o que forman parte del círculo social de las personas que enfrentan este trastorno y que a lo mejor lo han identificado, pero que no se han atrevido a dar ese paso por temor al rechazo, por temor a tener una barrera en cuanto a la comunicación lograda hasta el momento con esa persona, o inclusive a una agresión, ya sea verbal o física, de la persona que tenga precisamente ese tipo de trastorno. ¿Qué recomendaciones o cuál sería la posición que tendría que guardar una persona que identifica en un ser querido o en una persona cercana a su círculo social, o que de plano ya es cuidador de una persona con esas características, en cuanto a el actuar respecto a este tipo de pacientes? Sí, bueno, si se es familiar de alguien en el cual se identifica conducta obsesiva o compulsiva y esta persona no ha recibido tratamiento, se le puede ofrecer directamente acompañarlo, una fase de acompañamiento, a recibir la atención en salud mental. Puede hacerse cierta intervención explicándole que notan que sufren y que como una reacción empática no quieren verlo sufrir,
y que hay posibilidades de tratar esta situación, que se requiere un especialista como con cualquier otra enfermedad. Esto es bien importante mencionar, los problemas psiquiátricos, los trastornos psiquiátricos son un problema de salud en el cual hay afectación fisiológica, hay afectación neurobiológica y afortunadamente son susceptibles a tratamiento. Hay que tratar de normalizar las cuestiones mentales, salud mental, como si fuera cualquier otra enfermedad. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque dicen, es que es cuestión de actitud, es cuestión de echarle ganas. No, pues hay trastornos que justamente lo que está alterado en el cerebro, donde supuestamente está alojada la mente, que es lo que así creemos, y hay evidencia, está alterada la motivación, que es una función mental, las ganas, que es una función mental, el pensamiento lógico, que es una función mental. Entonces hay que identificar que si fallan estas cosas, hay una alteración generalmente en algún circuito cerebral, con alguna estructura cerebral, que en muchas ocasiones puede beneficiarse de un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Eso como familiares es bien importante que lo identifiquen y lo sepan para saber qué ofrecer a su familiar, porque luego en algunas ocasiones la idiosincrasia, problemas culturales, bueno, no problemas, situaciones culturales, ya fueron con el sacerdote, ya fueron con el curandero, ya fueron con el que hace la limpia, para tratar de aliviar estos males. La intención para nada es mala, pero eso retrasa mucho la posibilidad de iniciar un tratamiento. Hay retraso en el tiempo de iniciar el tratamiento por buscar soluciones alternativas. Entonces también ese es el mensaje, no buscar soluciones alternativas. Para eso hay médicos especialistas en estas funciones mentales que pueden ayudar. Por último, doctor, porque luego es también algo que luego frena a la sociedad en su conjunto a atenderse en el ámbito mental. Cuando nosotros tenemos una cortada o una fractura, pues inmediatamente acudimos al servicio de urgencias. Ahora que estamos en épocas de COVID, ante el primer problema respiratorio o de tos, estamos tomándonos la temperatura o checando la oxigenación, pero nos olvidamos luego de la mente y de la importancia que tiene que dársele al seguimiento a lo que es la mente. Muchas veces decimos, pues estoy pensando bien, no tengo ningún problema, recuerdo perfectamente lo que estoy haciendo, no necesito la valoración neurológica o psiquiátrica. Lo más común que se escucha es, ¿por qué me quieres mandar con el doctor si no estoy loco? Cuando la mente también es una parte, es la otra parte de esta dualidad cuerpo-mente que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Qué recomendaciones o cómo podríamos sensibilizar a las personas en cuanto a la importancia de atenderse y de cuidar nuestra higiene y salud mental? Son las recomendaciones sumamente clichés, pero son las adecuadas. 1. Tener una actividad física constante y adecuada para la edad. ¿Sí? 3 o 4 veces al día, dependiendo de la condición física, 30 a 40 minutos, a la semana, 30 a 40 minutos. Eso va a ayudar a disminuir la ansiedad y el estrés que se pueda presentar, mejora la calidad de sueño. De la mano de esa recomendación, tener un sueño adecuado. En adultos jóvenes, 8 horas continuas de sueño suelen ser suficientes. En adultos mayores, las horas de sueño disminuyen, pueden ser hasta 6 horas, siempre y cuando sean continuas y reparadoras. En ocasiones la siesta. La alimentación es sumamente importante. Está de moda, pero pues es verdad, estilo de vida de alimentación mediterráneo, alto en contenido de ácidos grasos omega 3, por ejemplo. El tratar de no consumir sustancias, en ese sentido, alcohol, tabaco, tratar de omitirlos, ¿sí? El llevar pasatiempos, no estar constantemente dedicados al trabajo, más de 8 horas al día, eso es complicado, pero siempre buscar una válvula de escape. El leer un libro, el ver su película, ¿sí?
el hacer otro tipo de ejercicios mentales que no estén asociados a la condición laboral, el tener, cultivar amistades, mejorar la red social que se tiene, fortalecerlo. Si se tiene núcleo familiar sería excelente, pero si no, la red social, eh, convivir, y más, somos un ente social como seres humanos y eso es muy importante. Hay mucha evidencia de que la soledad, por ejemplo, es uno de los factores más importantes que se asocian a mortalidad por sí solos. Entonces tenemos que buscar relacionarnos con personas. Bueno, pues es un mensaje muy importante el que nos deja doctor José Luis Olivares Neumann. En futuras charlas estaremos abordando sobre más temática, sobre más recomendaciones que ustedes, los especialistas de la salud, tanto física como lo es la mental, nos pueden otorgar para tener una mejor convivencia. Los tiempos que actualmente vivimos por la pandemia a lo mejor han visibilizado trastornos como puede ser el propio TOC que ha estado conviviendo en nuestras vidas, pero que por condiciones precisamente de esta pandemia se han visto alterados o acrecentados, y de ahí la importancia de acudir con un especialista. ¿En dónde lo podemos encontrar, doctor, para poder tener mayor información respecto a este tema? Claro que sí, estamos aquí para servirles en Prisma, Centro de Atención Avanzada, Centro de Neurociencias. Está ubicado aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Nos pueden buscar en nuestras páginas y nuestras redes sociales www.neuroprisma.com y en el Facebook. Estamos para servirles, pueden marcar si requieren alguna cita al teléfono 44 42 66 45 54 y pues será un gusto atenderles si se les ofrece algo. Muchísimas gracias, doctor José Luis Olivares Neumann, por todas las recomendaciones que nos da y el permitirnos hablar sobre este importante tema que mucho se ha asociado al tema de la pandemia por el tema del gelecito, los cubrebocas, las medidas de higiene afuera del hogar, al entrar a algún local, o la higiene laboral, pero que no hemos alcanzado a dimensionar todas las implicaciones que puede tener en nuestra propia higiene mental. Le agradezco mucho esta información, doctor José Luis Olivares Neumann, y esperamos verlo en futuras ocasiones aquí en estos espacios Prisma. Muy agradecido, pasen buen día.